Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast Ignorancia Absoluta. En este podcast divagamos de muchos temas, sociedad, cultura y compartimos una que otra historia personal. Mi nombre es César Terrazas y conmigo está Hazel. ¿Cómo estás, Hazel? ¿Qué onda, Ana? Estoy. ¿Cómo Oye, estás tú, César? cámbiate de micrófono, Hazel, porque te escuchas duplicado. Estoy muy bien, gracias. Bueno, Hazel, no sé, fíjate que me gustaría iniciar este podcast haciendo, bueno, este creo que va a ser el último podcast que vamos a grabar en el año 2022. Idealmente, bueno, según yo, un capítulo de podcast debería ser lo más atemporal posible. O sea, creo que tener un capítulo de podcast totalmente atemporal es imposible. ¿A qué me refiero con atemporal? O sea, que igual si se escucha dentro de mucho tiempo después, eh, pueda ser comprendido, ¿no? Eh, Creo que es imposible, sobre todo porque el lenguaje cambia, el contexto es diferente, ¿no? Por eso muchas veces cuando consumimos algo, leemos un libro, vemos una película, muchas veces se habla de analizarlo, analizar ese contenido que estás consumiendo desde el contexto en que se creó, ¿no? Eh, Creo que eso podría ser más rico el análisis de algún libro, de alguna película, de algún otro tipo de obra, si se entiende en qué contexto nació, ¿no? Muchas veces, para dar un ejemplo, películas. eh, em, Muchas veces algunas películas son reconocidas porque en su momento eh, eh, fueron la primera película donde se hizo algo nuevo, ¿no? Y quizá muchas veces las vemos desde una perspectiva actual, ¿no? Decir, bueno, pues eso qué, miles de películas lo hacen, por qué tiene relevancia? Pero en realidad, si comprendemos que dentro de su contexto, a lo mejor en esa película fue la primera que hizo algo, o no sé, un movimiento de cámara que fue por primera vez hecho en esa película, o un efecto, o incluso la primera película que hizo, bueno, sobre alguna temática. eh, y creo que al verlo con ese lente de entender en qué contexto hay algo, eh, puede ser enriquecedor, ¿no? Bueno, volviéndolo ahora con el podcast, em, no sé, o sea, idealmente, te digo, los capítulos deberían de ser lo más atemporales posibles. Sin embargo, sé que una temporalidad 100% no es posible. Eh, entonces, eh, para dar un contexto, cuando sea que nos estén escuchando, este capítulo es el último del 2022. Eh, no sé, cómo viste este año, Hazel? Eh, ¿Qué expectativas tienes para el 2023? ¿Cómo voy este año? Pues como todos los años. Como que como todos los años. Cada año es Sí, que diferente, Hazel. porque va a ser cada año diferente. Pues sí, cada día también es diferente, cada minuto es diferente, Cada cada minuto es segundo diferente. es diferente. Así es. Es un cúmulo de minutos, segundos, todos los años. ¿Qué diferencia puede Pero haber? tiene características únicas, ¿no? O sea, el 2019, o sea, el 2020, por ejemplo, una de sus características es, bueno, se declaró la pandemia del, del COVID-19. Y será recordado por así ese año, ¿no? O sea, es como una de sus peculiaridades. Eh, eh, ¿Qué peculiaridades tuvo el 2022? ¿Y cuáles crees que sean las peculiaridades del 2023? Sé que el futuro es siempre incierto, eh, pero pues siempre hay expectativas, ¿no? Em, pues no sé.
¿Qué características del 2022? Mira, te voy a decir una característica y a lo mejor eso nos puede dar pie este, a otras, a un tema que ya hemos discutido. Em, en este 2022 salieron algunos productos de inteligencia artificial que, no sé, que pueden cambiar la manera de hacer muchas cosas, ¿no? Una de ellas es DALL-E, Stable Diffusion, estas tecnologías que, o sea, a través de inputs como frases, prompts, una inteligencia artificial pueda crear una imagen de alta calidad basado en ese input, ¿no? O también, por ejemplo, recientemente el chat de OpenAI, que o sea, que comprende muy bien el lenguaje natural, claro, con sus limitaciones. Pues, sabemos que es un sistema, sin embargo, em, es un sistema capaz de responder algunas preguntas puntuales, es un sistema capaz de eh, crear textos, o sea, eh, con ciertas características. Incluso, bueno, nosotros que somos ingenieros bueno, que desarrollamos software, ingenieros de software, y que parte de nuestro trabajo a veces es codificar, vemos que también este sistema es capaz de crear código, ¿no? Que a lo mejor a los mismos desarrolladores nos podría tomar horas, por así, bueno, no, sí, horas o minutos. Y a él, al OpenAI le cuesta poquito, ¿no? Em, Esa es una. Elon Musk comprando Twitter es otra peculiaridad del 2022. Muchas peculiaridades, ¿no? Eh, pero esto al menos de desarrollo de inteligencia artificial eh, nos hace cuestionar sobre qué rol van a jugar ciertas profesiones, ¿no? Por ejemplo, los diseñadores gráficos. Muchas veces el trabajo de los diseñadores gráficos es, oye, el cliente necesita una imagen con las ciertas características, y esa solicitud se la puede hacer en lugar de un ilustrador, por ejemplo, se lo puede hacer a la inteligencia artificial, ¿no? Y a lo mejor la imagen que produce la inteligencia artificial es suficiente para las necesidades de esta persona y ya no recurre a un, a, a un, a un ilustrador, ¿no? O igual con los desarrolladores de software. Se puede minimizar el número de desarrolladores de software que tienes, dado que pues, una inteligencia artificial te puede generar el código de una manera más rápida, ¿no? Em, Recuerdo el capítulo número 3 de automatización, cuando habíamos dicho que cuando aparecían estas nuevas máquinas, los oficios cambiaban, ¿no? A lo mejor me recuerdo muy bien un ejemplo que dijiste sobre los tejedores, ¿no? A lo mejor ya en lugar de que el tejedor esté haciendo ahí algo muy manual, eh, cambia o se adapta su trabajo a lo mejor a operar la máquina tejedora. Este, y posiblemente el desarrollo de estas tecnologías pues haga que cambien profesiones o que tengamos que adaptarnos de alguna manera a ellas. Pues es algo que tengo en mente. Pero no sé qué tópico quiera, bueno, qué tema quieres tomar. Si quieras tomar es una reflexión de la atemporalidad de las obras o de la importancia de tomar el contexto en que se hace una obra. No sé si quieras platicar sobre estos desarrollos de inteligencia artificial. No sé si quieras hablar sobre las expectativas del 2023, que también eh, muchas personas creen que el 2023 va a ser un año difícil en cuestiones económicas, ¿no? Que va a ser un año de recesión. Ese podría ser otro tema. No sé qué tema te interese más discutir en estos minutos.
Oh, no sé, ¿qué, tú qué tema traes en mente? A ver, por qué los capítulos de los podcasts necesitan ser atemporales? Porque, o sea, como lo comenté, no se puede ser totalmente atemporal, ¿no? Y bueno, y ahora que me hace la pregunta, es bueno replantearme si realmente un capítulo debe ser lo más atemporal posible. Porque, y bueno, y creo que volvemos a un tema recurrente también de nosotros, ¿no? El hecho de que un capítulo sea lo más atemporal posible, viéndolo desde un punto de vista, es como ser un poco condescendiente, no sé si sea la palabra, o con el consumidor de la obra, en el sentido de que le estamos o estamos provocando que no requiera tanto esfuerzo por descubrir ese contexto. Sé que en algún momento tú comentaste que eso no tiene por qué ser una desventaja, ¿no? El pedir un esfuerzo o el pedir o que que la obra requiera que el consumidor haga un esfuerzo por entenderla un poco más, que no necesariamente es algo malo, ¿no? Y por qué tendríamos que rehuirle a a tratar de comprender el contexto en que se creó la obra, ¿no? Que eso evidentemente requiere un esfuerzo por parte de del quien está consumiendo la obra. Em, yo pensaba en eso de que es preferible que sea lo más atemporal posible para evitarle ese esfuerzo a quien lo está consumiendo. Pero ya que me planteas la pregunta, pues reconozco que no necesariamente esa tiene que ser la razón. Ahora que vivimos en, en una época en la que ser el primero em, en traer un tema o platicar y discutir las cosas que son un trending topic, este, o subirse a la ola de lo que se está platicando, para muchas personas, sobre todo para los que viven de crear contenido en las redes sociales, es fundamental, ¿no? Porque si a lo mejor hablan de algún tema que en su momento no es relevante ni que está captando la mayor parte de la atención, em, para ellos puede ser eh, no conveniente, ¿no? Suponiendo que su meta, su objetivo es obtener más vistas y más retención del público, ¿no? Que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor para nosotros eso no es lo importante, pero para otras personas a lo mejor el, el tener un tema que sea relevante en el momento eh, puede ser indispensable para sus metas, para los objetivos. Ah, es, por ejemplo, ahora que ya terminó el Mundial de Qatar 2022, muchos creadores de contenido que nada más buscaban la atención de la gente, ¿no? Y dijeron, ah, pues no sé, vamos a comprarnos el álbum Panini del, del Mundial y vamos a llenarlo. A lo mejor, el año que entra, si a alguien se le ocurre hacer eso, pues ya así como que no puede ser relevante como cuando era una novedad. Eh, Ahora, otro aspecto de por qué buscar que el contenido sea temporal. Mm, si un tema es relevante durante muchas épocas, durante varias épocas, significa, bueno, puede significar de que o no es un tema, ¿cómo decirlo? Mm, o no es un tema que ya, o es un tema que ya se resolvió, que ya está resuelto. Eh, a ver, creo que no estoy siendo claro.
O sea, si hay un tema que es relevante durante varias épocas, puede que sea un tema que todavía no se ha resuelto, o que hay muchas perspectivas, o que hay mucho por descubrir de ese tema, y de ahí su relevancia, y de ahí por qué buscar que algo, o sea, entre, un, entre más se discuta ese tema durante el tiempo y haya un interés por ese tema, podemos decir que es atemporal, o lo más atemporal que otros temas, ¿no? Eh, esa es una. O sea, Eh, o ¿Qué sea, pasó? que tú crees que dentro de 10, 20 años la gente va a estar viendo nuestros podcasts, nuestros capítulos. No lo sé. Lo más probable es que no, pero no lo sé. Mm, ok, bien, bueno. Y que es, dices que para ciertos creadores tal vez lo que les importe es poder acaparar la mayor atención posible, ¿no? Ujú, sí. Pero tal vez no para nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Mm, a ver, evidentemente, eh, o no es como una prioridad para nosotros sacar dinero de esto, por ejemplo. Contrastándolo con ese grupo de personas que buscan captar la mayor atención de la gente, a lo mejor para ellos es más activo, o es más primordial este, este hecho de conseguir dinero, y por lo tanto atención es igual a dinero. Entonces, entre más atención tenga de las personas, más ganancias es para mí. Al menos, o sea, este es el capítulo 36, llevamos más de un año y medio, y entre nosotros nunca ha habido una conversación de que, ay, vamos buscando que nos dé un dinerito este podcast. Esa es una diferencia. No niego de decir, qué padre si en algún momento, este, lo dudo, ¿no? Porque tampoco ha habido un esfuerzo por nuestra parte, o nunca ha sido como una prioridad, por así decirlo, sacar dinero, pero, o sea, tampoco lo niego. Por eso digo que esa es como una diferencia, ¿no? Nosotros no ha sido una prioridad, nunca lo hemos discutido, nunca hemos hecho un esfuerzo por eso, ¿no? Este, cuando platicamos sobre esto, era más como mm, buscar desarrollar ciertas habilidades, desarrollar las habilidades de conversación, este, tener una eh, discusión interesante para los dos, em, y si se puede crear una comunidad. ¿Para qué quieres una comunidad? No sé, o sea, me interesa, es padre, es bonito. Ay, mi respuesta, ¿no? Eh, Platicar con personas que tienen intereses comunes. Mm, platicar con personas que tienen intereses Bueno, comunes. no, intereses comunes, no necesariamente tu misma opinión. Por ejemplo, tú y yo a veces diferimos, y eso es bueno, ¿no? O sea, tener a alguien que a lo mejor le gusta discutir del mismo tema, pero que tengan diferente perspectiva, creo que al menos eso am- permite ampliar un poco tu perspectiva de vida, ¿no? Aprender, curiosidad, no sé. Ok. Em, muy bien, muy bien. Entonces, ¿tú crees que si tuvieras una comunidad de este podcast, estarías platicando con ellos? Platicando, interactuando de alguna manera, sí. Como que, No lo sé,
conocer sus perspectivas. Sobre todo, creo que ese tipo de interacciones a veces se da con, con comentarios, ¿no? Por eso invitamos a nuestros escuchas, a nuestro numeroso público que nos contacten y nos platican qué les ha parecido. Ok. Entonces, comentarios. Los comentarios, pues obviamente son unidireccionales, ¿no? Supongo, Eh, puedes contestar de repente, pero más que nada, pues van a ser unidireccionales, ¿no? Entonces, o sea, bueno, con unidireccionales sí te refieres a que, o sea, los consumidores hagan comentarios sobre las obras, pero que el creador no conteste, o unidireccionales en qué sentido. pues no es una conversación, o sea, ¿Qué características tiene que tener una conversación? una conversación tiene que ser una participación de ambas partes. Y el estar contestando, o sea, replies, Pero bueno, ¿qué clase replies, de perdón. replies? O ¿Eh? sea, ¿qué clase de replies? Replies. No sé, o sea, hacen un comentario, el creador lo contesta, a lo mejor el, el, el- otra vez la otra persona contesta. Si, por ejemplo, supongamos ese tipo de interacción, por ejemplo, comentario del consumidor, contesta el creador, ¿eso no sería una conversación? Independientemente de que sea una conversación o no, Ok. no, o sea, lo que quiero entender es cuál es la característica, la calidad de esa interacción, de esa conversación. La O sea, calidad. supongamos que pues ponen de repente comentarios de que, está bien pinche feo su podcast. Y luego otro comentario va a ser, sí, muy interesante, ¿no? Y así, ¿no? Miles de comentarios en un futuro hipotético. ¿Qué vas a sacarle a eso tú personalmente? ¿De qué manera va a cambiar tu vida o de qué manera va a enriquecer algo o qué cosa nueva mm, visualizas ganar con algo así? A ver, o sea, lo que tú mencionaste una palabra, calidad de comentario. Sabemos Calidad que no en cuestión de calidad industrial, o sea, calidad en el sentido de una cualidad, de que, cuál es su característica. a ver, supongamos que alguien te diga, sí, qué padre podcast, nada más, así, qué padre podcast, o qué feo podcast, versus un comentario al comentario que hizo Hassel sobre los dispositivos que toman métricas de nuestros cuerpos, estoy en desacuerdo con él, porque quizá no ha habido un cambio total en la población y si bien puede haber habido o incrementado el número de personas con obesidad, pero desde una perspectiva personal sí podemos ver una mejora. Este, eh, Creo que no aplicaría decir que estos dispositivos no son benéficos si solamente los medimos en proporción de la humanidad y no en una proporción más individual. No sé, un comentario expresando o dando un argumento versus un comentario que a lo mejor que también se aprecia, ¿no? El decir, oye, no me gusta tu podcast o el decir, qué padre podcast. Pero
al menos hay un argumento que puede decir, ah, ok, esto no lo había contemplado, o esto no lo había visto, o no había contemplado esta perspectiva de vida, o este punto de vista. Eso es enriquecedor, porque, No puedes, no puedes encontrar eso fuera de un podcast. claro, Ok, entonces, ¿por qué no buscarlo en ese otro lado? Y sí tener, y querer tener un podcast. a ver, creo, y esto creo que también lo habíamos comentado en algún capítulo, em, de el internet, de alguna manera, sí permite que te conectes, bueno, conectar no es la palabra, que interactúes de alguna manera con personas con intereses similares o que conozcas a alguien que tenga más conocimiento sobre algún tema en particular, ¿no? Y eso lo ha permitido el internet, ¿no? Si, no sé, si a mí me interesa el ajedrez, y quiero platicar o discutir sobre ajedrez, hay una facilidad en, oye, voy a entrar a, no sé, a un foro en internet o voy a buscar videos de YouTube sobre ajedrez. O tenemos como esta facilidad a través del internet. O incluso voy a escuchar un podcast, ¿no? Que hablen sobre este tema del internet. El podcast no es la única forma. Hay muchas formas fuera y adentro del internet, ¿no? El podcast es simplemente otra manera. Y Ok, matamos, pero ¿por o sea, qué esa manera? matamos muchos pájaros de un solo tiro, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, he tenido esta interacción contigo, ¿no? Este, y sobre todo ahora que hubo en la pandemia, ¿no? Que pudiéramos tenerla Pues, la podemos tener, ¿no? fuera de un podcast. Pero hay una facilidad, ¿no? Hay una facilidad de, bueno, pues, simplemente me conecto a una llamada de Zoom, no tengo que Ah, pues sí, trasladar, pero no tiene que estar, no tenemos que subirla a internet. no tenemos que subirla. No. Y estaría es más, sería más fácil incluso. Sí o no. O sea, depende de cómo digas facilidad, ¿no? Para mí es más fácil tener la llamada y hablar. Ah, pues por eso, o sea, sería más fácil tener una llamada sin tener que tú que tengas que subirla a internet y que subirla a YouTube y Spotify, o sea, ¿no? Sí. Bueno, Hazel, no sé, algún comentario, ¿qué has leído? ¿De qué has reflexionado? Pues ¿qué has leído tú? Cuéntanos. He leído, fíjate, empecé a leer un libro que se llama Building the Second Brain. Your Second Brain o Second Brain, no me acuerdo. Tiago Forte es el autor. Hay un movimiento ahí en internet, volviendo a lo mismo, de gente que utiliza herramientas de note taking y busca organizarla de tal manera que tengan una herramienta a cual acudir a sus notas, y facilitarles, no sé, por ejemplo, cuestiones de trabajo o cuestiones de aprendizaje. Entonces, como que van construyendo una red de notas, a través de una herramienta tecnológica, que para ellos sea fácil como agregar esas notas, buscar entre ellas e incluso como buscar conexiones entre notas, ¿no? Y esas conexiones te permitan crear algo. Entonces, esa es como la premisa del libro y te explica cómo construir este segundo cerebro. Eso es lo que he estado leyendo. Porque me gustaría así como también tener un sistema de ese tipo de toma de notas. ¿Cómo para qué? Igual, para crear o también para mis cuestiones de aprendizaje, de relacionar puntos de interés. eh, Igual lo pienso utilizar para mi trabajo, ¿no? Porque muchas veces también tengo ahí algunas notas y si quisiera ser un poco más eficiente, ¿no? Y en caso de que necesita como volver a alguna de ellas, pues sea fácil.
muy bien, muy bien. Entonces, tu vida gira en torno a tu trabajo. Alguna parte de mi vida sí, no toda, Muy bien, muy bien, pues que espero que no me corran. mm, hay otros trabajos. Hay otros trabajos, sí, pero bueno. Hazel, no sé, palabras finales, comentarios. ¿Cómo vamos a No, llamar pues este nada, capítulo? este capítulo se va a llamar ¿Por qué no tener un podcast? ¿Por qué no tener un podcast? Mm, Tiene sus desventajas tener un podcast también. A ver, dame un segundo, por favor. un Igual si segundo. puedes saludar a nuestro público o despedirte más bien. Pues, público, no sé qué es lo que quiera César que yo les diga. La verdad es que no tengo mucho que comentarles. Eh, Al final de cuentas, pues no nos ven, no tenemos mucho público, entonces, no sé quién le estoy hablando, pero mm, tú, si hay alguien ahí escuchando, saludos. Va. Entonces, ¿por qué no tener un podcast? Va, Hacer un podcast. va que va. Hazel, como siempre, muchísimas Exacto. gracias. Gracias a nuestro numeroso público. Igual tienen motivos para no ser un podcast. No sean como Hazel y yo. Exacto. La verdad, no, no publiqué nada en internet. No, no es bueno. Pero muchos tenemos este impulso Guárdense, y las guárdense, compañías, guárdense sus opiniones. La verdad es que las opiniones de la mayoría de las personas en este mundo no importan y el mundo es un lugar mejor sin ellas. incluso la opinión de que no tengas una opinión, no importa. O que no No, no, expreses, de que no, no no, no, expreses no. una opinión. Dije, guárdese. Bueno, O sea, importa a nivel personal, no pero importa a esa nivel. es tu opinión, Hazel. O sea, guárdate tu opinión, Hazel. Exacto, exactamente. Guárdate tu Es un opinión, no te error, eso es guardes. un error, eso es un error, No te creas, Hazel. No te guardes tus opiniones. publicarla. Yo soy de la idea de que no te guardes o sea, las No, tuyas, las de Hazel. No, no te las guardes. No todas las no, pues opiniones es son que buenas. Evidentemente, muchas de las opiniones son mero ruido. Eh, totalmente, totalmente. Este, pero ¿qué sería de nuestra vida sin las opiniones? O sea, no, pues, o sea, sí creo que debemos de ser más conscientes sobre las opiniones que damos y ser más humildes en reconocer de que a lo mejor nuestra opinión no es la más informada. Pe- más bien, bueno, no, no se guarden sus opiniones. Cambio de decisión, no se guarden sus opiniones, pero díganlas cuando hayan machacado y hecho mucho esfuerzo, romperse la cabeza pensando en esas opiniones y hasta extenuarlas. Entonces ya, ahí sí las pueden decir. Va, no te creas, Hazel. Pero sí tienes razón, en ese sentido sí tienes mucha razón. Va que va. Como siempre, muchas gracias. Pues detengo aquí la grabación.